El salmo citado es el Salmo 88 según la numeración tradicional de la Biblia, considerado uno de los salmos más oscuros y sombríos de todo el libro de los Salmos. Su tono es profundamente angustiante, reflejando una desesperación y sufrimiento extremos. La oración proviene de alguien que está al límite de su resistencia, física, emocional y espiritualmente. A lo largo del Salmo encontramos una súplica insistente, un clamor desgarrado a Dios desde lo más profundo del sufrimiento. Ahora, vamos a explicar, de manera detallada y sencilla, el mensaje, contexto y significado de este salmo. El salmo se inicia con una declaración directa. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. El salmista reconoce a Dios como su salvación, es decir, aquel de quien espera ayuda y liberación. La referencia al clamor constante, día y noche, muestra la intensidad de la necesidad. No es una petición ocasional, sino un ruego persistente, que nunca cesa, porque la aflicción es constante. Es como si el orante no tuviera otro lugar a donde acudir, reiterando su súplica una y otra vez, esperando ser escuchado. Luego, el salmista pide que su oración llegue a la presencia de Dios y suplica que Dios incline su oído, lo que muestra tanto la humildad del orante como el sentido de distancia o abandono que siente de parte de Dios. El clamor es sincero y urgente. El orante reconoce su pequeñez, pero no desiste, sigue rogando porque sabe que solo Dios puede atender su situación. El salmo continúa describiendo el motivo de su angustia. Mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Aquí vemos que el dolor no es menor ni pasajero, sino que la persona se siente colmada, saturada de sufrimiento, al borde de la muerte, pues el Seol es concebido en la Biblia como el lugar de los muertos. Hay una sensación de despedida, de estar a punto de dejar la vida, lo que agrava aún más la desesperación del orante. El salmista añade, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Siente que ya pertenece al mundo de los muertos, que no tiene más fuerzas para continuar luchando. Es como si su vida ya hubiera terminado, aunque todavía tiene aliento para orar. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, habla de una experiencia cercana a la de los difuntos, comparándose con aquellos que han muerto violentamente y que yacen en el olvido, fuera del alcance de Dios, según el pensamiento antiguo. De quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano, acentúa este sentido de olvido y pérdida, como si el salmista temiera quedar fuera de la memoria y misericordia de Dios. En la siguiente sección, el orante afirma, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Aquí atribuye a Dios la responsabilidad de su situación. No se presenta como algo accidental, sino como algo permitido o incluso causado directamente por Dios. El sentimiento es de total hundimiento, de estar sumido en la oscuridad, sin ver ninguna luz de salvación. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Expresa la percepción de que no solo está pasando por sufrimiento físico o emocional, sino que además siente que es objeto del enojo divino, como si las olas del juicio de Dios lo estuvieran golpeando de manera constante, ahogándolo en su dolor. El salmista también experimenta el aislamiento social. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy, y no puedo salir. El sufrimiento no se limita a la enfermedad o la aflicción interna, sino que también lo excluye de la comunidad, de sus relaciones. Nadie quiere saber de él, y se convierte en objeto de desprecio. El encierro representa tanto una realidad física como una sensación interna de no tener salida, de estar atrapado. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. El salmista describe cómo el sufrimiento prolongado afecta su cuerpo, hasta el punto de que su visión está deteriorada por el llanto o el agotamiento. Sin embargo, a pesar del dolor físico y emocional, su oración persiste. Sigue clamando, con las manos alzadas, símbolo de súplica y dependencia. A continuación, el salmista plantea una serie de preguntas retóricas. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Con estas preguntas, el orante busca conmover a Dios. Si muere, ya no podrá alabar ni reconocer las maravillas, la misericordia ni la verdad de Dios. En la concepción hebrea antigua, el Seol era un lugar sin actividad ni adoración, una especie de existencia apagada, sin contacto con Dios. Por lo tanto, el salmista argumenta que solo siendo librado de la muerte podrá seguir adorando a Dios. Pero a pesar de esta lógica, la ayuda parece no llegar. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. El orante demuestra constancia, hablando de su oración matutina, lo que implica disciplina, perseverancia y esperanza, aunque la realidad no cambie. Entonces el salmista vuelve a cuestionar a Dios directamente,
mostrando su dolor. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Aquí se expresa el sentimiento de abandono, de que Dios ha retirado su atención y su favor, lo cual era considerado en la mentalidad bíblica como la peor desgracia posible. Sentirse desechado es sentir que ya no se es digno de la presencia y la bendición de Dios. Esconder el rostro es una imagen fuerte, que denota la ausencia total de la ayuda divina. El pasaje sigue describiendo la prolongación del sufrimiento. Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Aquí señala que no se trata de una crisis momentánea, sino de una vida marcada por la aflicción constante. Habla de terrores, miedos profundos, propios de alguien que ha enfrentado sufrimientos desde temprano en la vida. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas todo el día, aún me han cercado. Una vez más, utiliza la imagen de las aguas, como en otros salmos, para hablar del sufrimiento inescapable, que lo rodea por completo, sin dejarle opciones ni esperanzas visibles. Finalmente, llega al culmen de la soledad. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos pusiste en tinieblas. El sufrimiento lo separa de toda amistad, de toda relación humana. Todo cuanto podía servirle de apoyo se ha ido, y vive en una oscuridad completa. Este salmo es radicalmente honesto en la expresión del sufrimiento. No hay en él un giro final optimista, como ocurre en otros salmos de lamento. Aquí, el dolor y la sensación de abandono no se resuelven al final con una nota de esperanza. Esto hace que el Salmo 88 sea especialmente valioso para quienes atraviesan momentos de gran desolación, porque permite poner en palabras la experiencia del dolor extremo sin sentirse culpable por ello. El Salmo 88 deja en evidencia que la fe bíblica no consiste en negar el sufrimiento ni en disfrazarlo de optimismo artificial, sino en presentarse ante Dios tal como uno es, con toda la carga de dolor, dudas y preguntas. Incluso el lamento desesperado es una forma de oración y una manifestación de fe. El hecho de que el salmista dirige su sufrimiento a Dios significa que, a pesar de todo, Dios sigue siendo el interlocutor de su vida, el único al que puede acudir. Otra cosa importante para considerar es la perspectiva comunitaria. Este salmo es un testimonio para los fieles de todas las épocas, mostrando que no están solos cuando atraviesan sufrimiento o se sienten abandonados incluso por Dios. La tradición judía y cristiana han conservado este salmo precisamente porque expresa con autenticidad la experiencia humana del dolor extremo, validando las emociones y mostrando que incluso la queja y el lamento pueden ser parte de una vida espiritual genuina. El salmo explica también, implícitamente, la importancia del acompañamiento y la solidaridad. El orante sufre doblemente, por la enfermedad o sufrimiento y por el aislamiento. La comunidad de fe puede encontrar aquí un llamado a no abandonar a quienes atraviesan por sombras profundas, aunque no haya respuestas fáciles ni soluciones inmediatas. En síntesis, el Salmo 88 es un himno a la sinceridad ante Dios y a la perseverancia en la oración, incluso cuando parece que la vida está sumida en tinieblas y el cielo está cerrado. Enseña que podemos llevar toda nuestra angustia a Dios, incluso el sentimiento de abandono total. En la Biblia, Dios muestra que puede recibir, escuchar y cargar incluso con nuestro dolor más oscuro. La fe auténtica, según este salmo, no excluye la desesperación, sino que integra también las noches del alma en el diálogo con Dios, esperando, aunque sea en silencio, que algún día su luz vuelva a brillar.